Bienvenidos Hypecólicos, una vez más, finalmente finalmente estamos de vuelta. Hoy John me acompaña acá. Juan acá también. Y acá yo soy Juan, a veces soy Juan, a veces soy otra persona, no le voy a decir quién son, realmente no lo voy a decir. Lo dejamos para hacer hype, dejamos hype y hoy vamos a estar hablando yo de algo que nos hypea mucho a los dos. Estoy muy hypeado, tenía muchas ganas de llegar a este capítulo. Desde que volvimos dije, quiero hacer un capítulo de este autor porque... Y finalmente Spoiler alert, mi mangaka favorito. Hoy vamos a estar hablando de mangas, de dos mangas en particular, y vamos a estar hablando de Inio Asano, chicos y chicas. ¿Qué si mangaka, no lo conocen, es probablemente porque todavía no explotó en este sector, que significa en Latinoamérica. Está empezando a publicarse en Están Argentina. empezando a verse esas semillas de un autor que viene a proponer algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en materia de manga. ¿Quién es Inio Asano, Joe? Es un mangaka cuya particularidad es que todas sus historias son de lo que se llama el Slice of Life. Exactamente, ¿no? sí. Que son como recortes de la vida. Recortes, así es. No tenemos superhéroes, no tenemos poderes, no tenemos cosas alocadas, o sí. Pero son historias de la vida, o sea, historias de gente que te podrías cruzar en la calle. Exactamente. Puede ser vos, historias ser vos, Juan, humanas, Joe. Historias humanas. Pero siempre con un condimento pero muy asano, ¿no? Que es justamente cierto realismo mágico, pero muy sutil, que vienen o a acentuar algo puntualmente de la historia, o es como parte de un dispositivo narrativo que va a terminar siendo como la recompensa final. Vamos a hablar de que Asano es un pibe que arrancó muy joven, a los 20 y pico de años. Su primer gran obra es nada más y nada menos que What a Wonderful World, que en este momento John tiene en las manos, que es una especie de antología de historias cortas, de historias que al principio parecen inconexas, donde vemos una serie de personajes protagonistas que en la misma ciudad, ¿no? Que caminan en la misma ciudad. Exactamente. Y algo que me encantó de este manga, perdón que te corté así, pero tenía que decirlo, es, vos decís personajes, historias distintas, pero la conexión entre cada historia, no sé si notaste, cada mini historia termina de una forma y la historia que sigue toma algo de esa historia para continuar. Que no solo retoma, sino que muchas veces la especie de continuidad se da de viñeta a viñeta, termina con una viñeta y arranca otra historia. Él le dice tracks. ¿Viste? Como son como canciones, ¿sabes qué ¿no? Tiene? Me estoy dando cuenta de algo. Es una especie de compilado de temas. Es como un compilado de temas. Se me acaba de ocurrir. Es como si fuera un mixtape, como si fuera una cinta. Como una obra conceptual. Exactamente. Un disco conceptual. Y muchas de las historias se van conectando, pero no de una manera directa, sino que muchas veces vemos ciertos personajes que tienen algún tipo de relación con los otros, pero siempre se centran en un drama muy humano de un personaje en particular a medida que va pasando de episodio a episodio. Y la historia que se va desarrollando como en el fondo de las otras historias hasta que llega al final a su climax, ¿no? Te va mostrando retazos de algo que está ahí como armándose. Exactamente, es como una especie de tapiz que se va armando con todas estas partes y una macrohistoria que habla justamente de un tema que le interesa mucho a Asano y que lo vamos a ver en su obra, que es la supervivencia del individuo. Es como esta idea del individuo, de uno mismo como destacar. Y más que nada en la sociedad japonesa, donde hay como una cierta tendencia a homogeneizar al individuo. Y la obra, justamente What a Wonderful World, es una obra plagada como de pesimismo, pero desde una óptica muy positiva. Asano como plantea situaciones como el laburo es una mierda, mi novia me caga, nadie me quiere, en el colegio me tratan mal, mi jefe es un pelotudo, no pego una. Todas estas cuestiones pero muy humanas que es imposible no sentirse relacionado porque eso es algo que me gusta también del autor. Siempre contás un personaje o varios en los que te identificás. Exactamente. Ahí es donde esto del Slice of Life son personas los personajes de Asano. También hay una idea que también recorre dentro, es como estos sueños que nunca llegas a cumplir, ¿no? Que te pega la adultez y en algún momento es como todo lo que vos proyectabas de pibe, todos los que eran tus sueños, lo dejaste de lado. Y muchos de los personajes en esta dinámica se van dando cuenta de que, bueno, sacrifico ciertas cuestiones de comodidad para volver a encauzar mi sueño. Y hay un optimismo dentro de esta obra que es muy gratificante al momento de leerlo. Está como de fondo el optimismo, como dijiste, ¿no? Como que las historias, si te las contamos, parecen como re pesimistas. De hecho, muchos de los mangas de Asano parecen como pesimistas o dicen, no leas eso, estás deprimido. Pero en el fondo ese pesimismo tiene como un optimismo, ¿no? Como que te saca de la... Particularmente en What a Wonderful World, que estas historias son casi historias unitarias, entonces como estas problemáticas se van resolviendo en muy corto plazo, a diferencia de obras más grandes donde te hacen un gran planteo. Acá What a Wonderful World es como una especie de esta antología de microhistorias que generan este tapiz que hablamos al principio y donde este optimismo está constantemente. Entonces no está de manera muy sutil, pero
está ahí como rodeando toda la obra. Es muy importante también destacar que Asano siempre labura con esta palabra que solemos utilizar cuando hablamos de mangakas, que es esta especie de realismo mágico. Él va metiendo, incluyendo como sucesos medio sobrenaturales, como por ejemplo una tortuga que saca su caparazón y sale corriendo, ¿no? Y que piensa y que habla y que tiene una relación con su dueño humano, el cual de alguna manera racionaliza. Y en un momento sale. Es como que es como algo natural, como que la gente no se pregunta, che, ¿cómo pasa esto? Es como que ese realismo mágico es parte de ese mundo. Es parte de este mundo, o una piba que sale volando con una bicicleta como 500 metros y sobrevive. Y es así, está bien. Y está todo bien. Entonces, es parte también de esta estampa de Asano como de elaborar la metáfora dentro de este realismo mágico. Y son historias algunas muy crudas incluso. Sí, historias de confrontar acciones del pasado. Pero en definitiva, What a Wonderful World termina siendo una historia sobre optimismo, sobre cómo mejorar como personas, cómo ser mejor personas, cómo tratarnos mejor entre nosotros y al mismo tiempo cómo conciliarnos con nosotros mismos. Hay una historia particularmente que me gusta mucho, que la voy a hablar, que es la de... No me acuerdo el nombre del personaje, pero es... No importa, son todos jodidos los nombres de los personajes. Son re jodidos. Y hay algo particularmente en esta obra que es una de las primeras obras de Asano donde se puede ver cómo él está evolucionando como mangaka. Dibujo, si lo vemos más adelante... Va mejorando, tiene un cuidado por los detalles muy importante incluso en esta obra, pero los personajes, a pesar de que sus personalidades son muy distintas, al momento de dibujarlos son todos muy parecidos. Sí, son todos muy parecidos. Me suelo confundir a veces. ¿Cuál era este? Es muy difícil identificarlos, particularmente What a Wonderful World. No, en general en su obra en general tiene personajes como... Claro. Entonces, hay una obra de esta particular que son dos amigos que se pelean entre ellos porque uno le dice, mira, somos dos boludos, no nos va a ir re mal en la vida. Y aparece un tercer personaje, que nunca me acuerdo el nombre, que tiene un nombre muy chistoso, que es como una especie de borracho, que está borracho todo el tiempo y que el chabón les tira buena onda, ¿entendés? Es como que está borracho ahí, está como siempre al borde del suicidio. Y ellos dicen, no te suicides, pero en realidad es como una búsqueda buena onda porque el chabón quiere volar. ¿Entendés? Entonces, en un momento cuando se pelean entre estos dos amigos, el borracho tiene un momento de lucidez y le dice, mira, flaco, lo que pasa vos tenés que entender, dice que nosotros cambiamos constantemente y lo importante es cómo llevamos esto adelante, cómo nuestra vida. El borracho, ¿no? Ahí subido un coso, ¡tum! Casi se cae, se suicida de vuelta. Pero el mensaje optimista. El mensaje es muy optimista. Y en el momento donde se reconcilian los amigos, van con el borracho, está todo bien, ¿viste? Como dice, la verdad que el borracho tenía razón, mirá que es como, tenemos que conciliarlos, tenemos que... lo miran al borracho, porque hay momentos muy cinematográficos incluso en esta. Ahora lo vamos a montar, pero narrativamente es muy cinematográfico. Hay momentos que el borracho les hace así, ¡pum! Se lo lleva puesto un bondi. Un bondi es como si... Claro, boludo, obviamente hay algo de la muerte y lo inevitable de la muerte atravesando la obra de Asano. Y es inevitable, pero al mismo tiempo es poética la muerte. Porque en el momento que lo levanta como sorete en pala el micro al borracho ellos dicen, che, finalmente voló. Voló como quería. Voló como quería. Cuando lo vi volando, lo vi en su cara y me di cuenta que estaba sonriendo. Sí. Y fue como... Me la devoré. Me devoré What a Wonderful World. No creo que me duró más de 1 hora y media show. No creo que me duró más de 1 hora y media. Es algo que tiene Asano, en la narrativa de Asano. Estoy enamorado de la narrativa. Todos los climas que genera, lo que sea es muy cinematográfico, muchos silencios, muchos planos y contraplanos de personajes, de lugares. El estilo de dibujo que vos decías es muy realista. Asano usa mucho Photoshop, pero ¿qué hace? Que es genial lo que hace. El tipo agarra las fotos, él la saca las fotos, o busca imágenes, lo que quiere, lo manda al Photoshop, lo pasa a blanco y negro y eso después le dibuja arriba las texturas. Está muy bien. O sea, que no se queda con la imagen Photoshop, sino que texturiza como todas cierto las fotos. Autor mangaka que era muy famoso por hacer eso y choreó 2 años con un arco de Osaka. Bueno, pero es hermoso el dibujo, es hermoso. Los personajes y esto que te decía. También cómo maneja, viste, los pensamientos de los personajes. Viste que en el cómic se suele usar que la burbujita, que el cuadro de diálogo. Asano te usa un cuadro negro completo como si fuera una viñeta para los pensamientos de los personajes. Es algo recurrente. En otros mangas, no me acuerdo si en What a Wonderful World usaba tanto como en otros, pero es como que, claro, tenés el plano del personaje como si fuera en el cine mudo. El plano del personaje, el cuadro negro. Sí, de hecho se come gran parte de la página o muchas veces toma la viñeta central de la página para hacer 4 o 5 inserts de pensamiento del... juega con la narrativa, a veces usa páginas completas en otros mangas, como que es un recurso muy interesante. Pensemos también que en What a Wonderful World son obras muy cortitas, son en 10 páginas por personaje más o menos, que entonces
define tan bien, en tan poco tiempo, un personaje que necesita este tipo de recursos narrativos como para terminar de definir este personaje. Es una obra muy compleja, es una obra muy completa en sí misma, con un mensaje muy esperanzador y de un Asano muy joven que todavía no había probado las drogas. Pero eso le empezaba a romper. Sí, sí, sí. Bueno, What a Wonderful World, para los que estén interesados, acá tenemos la versión en inglés, porque a Joan y a Juan les gusta leer en inglés. Exactamente. En español, no sé si está publicada, me parece que todavía no se publicó, por lo menos en Argentina no, creo que en España tampoco, pero bueno, si la buscan la van a encontrar en inglés o dando vueltas por la internet. Ahora yo quiero que me cuentes en el momento en que Asano directamente dice: yo me voy a dedicar a tomar fafafa a tiempo completo y voy a escribir después. El manga que vamos a ver ahora es lo más parecido a una película de David Lynch. Exactamente. En cómic que leí en mi vida, y eso que le hemos leído a Morrison, Sí. a Eddie, pero Nijigahara Holograph. Hermoso. Hermoso. Qué un manga viaje. hermoso. Qué Es viaje. un viaje, es psicodélico. ¿De qué va Nijigahara? ¿De qué va? Holograph. A ver, ¿cómo contamos de qué va? Primero habría que decir que narrativamente se caga en las convenciones del espacio y del tiempo. Exactamente. Va y viene todo el tiempo dentro de una situación que ahora vamos a comentar, pero es algo que me encanta también y por eso decimos que es un viaje. Hay como un grupo de personajes, algo que es muy característico de Asano también es anclarse en personajes adolescentes, ¿no? Sí. Se ve que el pibe tuvo muchos traumas, o tuvo muchos amiguitos con muchos traumas. La pasó medio mal en el Y secundario. no sé que también está sentirse en el identificado primer- con esos traumas a veces. En el primario también sé que la pasó bastante mal. Sí. Entonces nos presenta un grupo de personajes de un colegio donde hay bullying y hay relaciones medio raras entre algunos niños con sus padres. El tema es que todo esto lo cuenta a veces no literalmente, lo ves a través de imágenes. O sea, ves como un padre se calienta o se le pone dura por ver a la nena. Sí. Sí, Sí, una imagen muy, muy perturbadora. Sí, o una mina que no es la madre del pibe y el pibe no lo sabe y como no es la madre lo trata para el orto y vos no entendés por qué hasta que después te enterás Sí. que no es la verdadera madre. O sea, hay unos dramas familiares. Hay unos dramas muy fuertes. muy fuertes y utilizando una narrativa muy fragmentada también. Entonces, muy. Si lo antes era fragmentado, narrativo, esto por momentos, hasta viste que empieza la historia tirándote fragmentos sueltos de viñetas que después vas entendiendo de dónde son. Y es una historia que va y viene, Todo el ¿no? tiempo. También en el tiempo, ¿no? Sí, unos 10, 15 años en un lapso. Sucede como más o menos en 3 momentos clave que podemos identificar, que es un pasado en la primaria, una especie de pasado también en la secundaria y después un presente veintitantos a los años, 20 y pico años, ¿no? Del personaje principal. Acá, de diferencia, hay un personaje principal, a diferencia de What a Wonderful World, personaje principal, pero que va pasando la batuta también, porque en algún momento se va concentrando justamente en esta especie de batallón de personajes secundarios que interceden todos en esta gran historia de Nijigahara Holograph. ¿Qué pasa acá Sí, entonces, no? sí. Tenemos estos pibes en la escuela, que atrás Sí. de la escuela hay un río con un arroyo, con un tunelcito, que es como un mito folclórico popular que dice que en ese tunelcito hay un monstruito que va a destruir el mundito. todo así porque es una nena muy chiquita la que Sí. empieza a contar ese rumor, ¿no? Entonces está este rumor y pasan cosas alrededor de ese túnel, ¿no? Porque hay personajes que les pasan cosas en ese río y en ese túnel y desaparecen o vuelven a aparecer y hay unas mariposas dando vueltas por ahí y ya no entiendo nada porque ya es muy David Lynch para mí. Lo interesante de esta historia es justamente cómo nosotros vamos acompañando a los protagonistas a ir descubriendo cuáles son los sucesos que se pasaron, los sucesos del pasado. Otra vez estas temáticas recurrentes en Asano, ¿no? Hacerse cargo del pasado, reconstruirlo y de alguna manera conciliarse a uno mismo con lo que sucedió en el pasado para ser una mejor persona. Esta historia particularmente es donde él utiliza visualmente las herramientas del mangaka como si fuera un bisturí para construir una gran metáfora que no le vamos a decir obviamente qué es porque tienen que leerlo. Aparte, no te avisa a veces de los cambios temporales, como que al principio te dice, está esto, estos son años después, esto está, y después vos tenés que ir dándote cuenta según, acá el personaje está grande, es como que igual no es tan difícil, como uno lo va asumiendo, ¿no? Y acá se nota muchísimo el progreso también de Asano como ilustrador, como dibujante, donde podés reconocer, o por lo menos se la juega un poco más para darle facciones distintas a los personajes. Pelo cortito. Exactamente. Y si el que usaba anteojitos de grande, el que usa anteojitos de chico también. Así lo conocemos más rápido. Igual más allá de esa similitud de los personajes sigue siendo exquisito el dibujo, el nivel de detalles, la profundidad de cada uno de esos personajes. O sea, no solo logra
probablemente los personajes más humanos que he leído en los últimos años en la historieta, sino que también esta cuestión empática. Es imposible no identificarse. Con uno o con varios, ¿no? A veces decís, ay, con este. No es que con uno solo te identificas, como que cada uno tiene cositas. Sí, y eso es lo que a mí más fascina a Asano como narrador, que es un tipo que vive en una sociedad muy distinta a la nuestra, que sin embargo, de alguna manera, ataca estas problemáticas de manera universal. Es realmente increíble. Una sociedad que está acostumbrada, en lo que se respecta a mangas, a leer otro tipo de cosas, ¿no? Leer shonen, youjos, pero no, esto está marcado en los seinen, que son como mangas para adultos, pero hay todo tipo de mangas para adultos. Pero sí, tenés como... el Slice of Life se convirtió en mi género favorito de manga. A ver, Asano creo que su manga favorito es Solanin, ¿no? Es como, favorito, es más famoso. Más popular, sí. Pero yo, probablemente Nihagara es como uno de los mangas que más me volaron el cerebro. Y lo lees más de una vez, como lo terminas de leer y decís, lo tengo que leer de nuevo. Yo lo leí en una hora después que me lo prestaste, lo terminé de leer y lo leí de vuelta. Lo tuve que leer de vuelta. Es un manga que le vas apreciando y encontrando. ¿Viste como esas películas de viajes en el tiempo, donde las cosas con el tiempo cambian, que a veces necesitas volver? Y es que no cambia nada, chicos, no es que hay viajes en el tiempo, pero simplemente el viaje en el tiempo es nuestro, es narrativo. Lo vamos haciendo nosotros mientras reconstruimos esta historia. Y es una experiencia única, es inigualable y por favor, terminen este video y vayan a buscarlo. Joan, ¿dónde lo pueden conseguir? Nihagara Golofras de vuelta, Joan tiene la edición en inglés que le encanta, pero esto sí está editado en España. En España está editado por la editorial Pontetmon, si no mal recuerdo, con el mismo nombre, Nihagara Golofras, no se gastaron en traducirlo. En Argentina se está empezando a publicar Asano otra obra de él que se llama Pum Pum, que la está publicando Ibrea y está muy buena. No la leí y si a esa obra le va muy bien, es muy probable que más adelante publiquen esto, pero si quieren lo ponen en inglés, en español, lo pueden buscar en las redes. Y no quiero irme sin decir algo, esto que vos decías de es un viaje, una experiencia. Es algo que me gusta de los mangas de Asano. Son experiencias, son historias. O sea, no son para divertirse, no son como para entretener, no es pochoclero, no es algo que... No es pasatista, te pega, te no es una experiencia pasatista. Claro, es como que se te mete adentro, te da vueltas, algo te genera y no salís igual después de leer algo de Asano. Como todas las mejores cosas se te quedan impregnadas y es imposible escapar y es imposible no mantenerlas al recuerdo. Les recomendamos a todos que metan a un Asano en su vida. Metan un Asano en su vida. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en esta rapidísima recomendación, pero que por favor, tómenla en cuenta. Cualquier cosa que vean escrita, dibujada por Niño Asano, agárrenla, lo que encuentren. Después busquen Nihagara Holograph, What a Wonderful World, pero vayan lo primero que vean, ¡ay, Asano! Y agárrenlo y llévenselo porque lo van a pasar muy bien. Es un camino de ida. Sí, definitivamente. Gente, muchas gracias una vez más por estar acá con nosotros en otra edición de Hypecólicos. Pónganle like, comentarios, digan, che, la verdad que Asano me parece un pelotudo y te vamos a bloquear porque sos un salame si pensás que Asano es un pelotudo. Así que muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo Hypecólicos. Joan contesta todo, yo las leo a veces no, estoy muy ocupado haciendo que hago otras cosas y en realidad no hago nada. Gente, adiós. Chao.